misionero adventista para el 17 de octubre de 2020. El bebé milagroso. No había nada que anheláramos más que un bebé. Después de 2 años de matrimonio, le dije a mi esposo Daryl, no hemos podido tener un bebé. Deberíamos ir al médico a averiguar qué es lo que está pasando. Está bien, dijo mi esposo. Aunque sé que él no quería ir, por fin aceptó. En el hospital hablamos con una doctora. No soy capaz de concebir, le dije. ¿Podría usted ayudarnos? Sí, respondió la doctora, pero Daryl añadió. La verdad, no hemos orado por esto. Es cierto, han pasado 2 años, pero me gustaría orar primero y luego regresar a hablar con los médicos. ¿Durante cuánto tiempo quieren orar?, preguntó la doctora. 1 mes, respondió mi esposo Daryl, que es pastor. Oramos durante 1 mes y quedé embarazada. Nos sentimos tan emocionados. Me apresuré a visitar a la doctora, quien confirmó que estaba embarazada. Advirtió, sin embargo, que el bebé parecía pequeño. Pero no te preocupes, me dijo. Aliméntate debidamente y el bebé estará bien. Asistí a mis controles regulares. Después de 5 meses, la doctora dijo que el bebé no estaba creciendo normalmente. Daryl y yo nos preocupamos mucho, pero ella nos dijo, no se preocupen, le daré un medicamento que ayudará al bebé a aumentar de peso. En la siguiente cita, mi peso había aumentado, pero el peso del bebé seguía igual. Vuelva de nuevo en unas pocas semanas, me dijo la doctora. En la siguiente cita, el radiólogo se preocupó. Algo está mal, comentó. No creo que el bebé sobreviva. La doctora buscó una segunda opinión. El otro médico también pensó que el bebé no sobreviviría y recomendó un aborto. Daryl y yo estábamos desconsolados. Oramos, Señor, somos siervos tuyos, muéstranos qué debemos hacer. Daryl llamó a su hermano gemelo, que trabajaba como pediatra en otra región de la India, y este le recomendó que fuera a otro hospital. En el nuevo hospital, otra doctora le hizo varias pruebas y le dijo, a mí el bebé me parece normal. Veamos cuánto tiempo podemos prolongar este embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo salga bien?, le preguntó Daryl. Usted es pastor, respondió la doctora. Usted cree en la oración. Ore. Hay poder en la mano de Dios. Me hospitalizaron y cada hora el personal del hospital venía a revisar a mi bebé. Esa noche se nos acercó un joven médico que hacía una residencia. Parece una pareja feliz, nos dijo. ¿Por qué se ven tan preocupados? Le contamos lo que estaba ocurriendo. Él nos dijo que había nacido en una familia no cristiana, pero que había aceptado a Jesús. ¿Puedo orar por ustedes?, preguntó. Inclinando la cabeza dijo, Señor, si tú puedes hacer que el sol se detenga, también puedes hacer un milagro en la vida de la familia de este pastor. Su oración nos dio la seguridad de que Dios haría algo. 2 días después, la doctora expresó preocupación. El bebé está muy pequeño. Las posibilidades de supervivencia son pocas, dijo, pero haremos todo lo que podamos. El bebé nació la mañana de un sábado. Apenas pesaba 680 gramos. La doctora se puso muy feliz cuando el bebé comenzó a llorar y lo puso en la incubadora. Ella trataba de animarnos y nos decía, estamos haciendo todo lo que podemos. Unos jóvenes estudiantes adventistas de una facultad de medicina cercana vinieron y nos cantaron el sábado en la tarde. Estábamos muy felices. Confiamos en que Dios haría lo que fuera necesario para salvar la vida del niño. Es desgarrador ver a un bebé tan pequeño con tantos tubos. No podíamos tocarlo. Lo único que podíamos hacer era cantar y orar. Daryl y yo cantábamos. Dios cuidará de ti.
En 3 días, el peso del bebé bajó a 600 gramos. La doctora estaba preocupada por una operación que tenía programada para salvar la vida del bebé. Le pedí a un médico adventista visitante que orara: Señor, no sé si humanamente este bebé pueda sobrevivir, oró el pastor, pero tú eres un Dios de milagros. Si es tu voluntad, puedes aumentar el peso de este bebé para que se fortalezca, que este bebé sea un testimonio de ti. Al día siguiente, el bebé había ganado 10 gramos. Todos los días después de eso fue ganando peso. Después de 3 meses, llegó a 1,6 kilogramos y la doctora nos dijo que lo iba a dar de alta. Creo que está listo para irse a casa, nos dijo. Otro médico se maravilló de que el bebé hubiera sobrevivido. Este es el resultado de sus oraciones, dijo. Realmente es la mano de Dios. Llamamos al niño Neshaun, que significa milagro en hebreo, para que él nunca olvide que es un milagro de Dios. Lo dedicamos a Dios para que algún día, cuando crezca, también sirva como pastor. Salmo 156 dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Cada respiración de Neshaun es un testimonio de que está alabando al Señor. Alabado sea el Señor. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en la ciudad de Neelam, en Bangalore. Gracias por sus generosas ofrendas. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy nos enfocaremos en el tema de la ley como educadora. La ley de Dios tiene un problema de relaciones públicas con muchos, especialmente muchos cristianos. Y esto es lamentable porque la ley y el Dios que la dio tienen mucho que enseñarnos. Y la confusión radica en que la mayoría de los cristianos están confundidos acerca de cómo funciona la ley en la vida, debido a que enfatizan solamente lo que Pablo dice de que somos justificados por la ley, no por la ley sino por la fe. Pero sabes que prescindir de la ley o dejarla a un lado, solo porque no funciona en un ámbito, sería como deshacerte de tu tostadora porque no aspira bien al piso. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y parece que la gente se ha contentado simplemente con saber lo que la ley no tiene mucho que ver, que no tiene mucho que ver con la salvación. Pero aquellos que están en una relación de pacto con Dios debidamente orientada no tienen razón para sufrir ansiedad o aversión hacia la ley. Dicen como David: «¿Cuánto amo yo tu ley?». Si la gente protesta con «¿Qué pasa con el amor, la gracia o Jesús?», ¿sabes? Les espera una sorpresa porque el gran principio que está detrás de la ley es justamente ese, el amor. Vivir sin ley o al margen de la misma nos coloca en un túnel sin salida. La ley tiene mucho que enseñarnos. Es como una instructora de vida y una revelación del Dios que la dio. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo que resume el tema de hoy, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Al advertir a los Gálatas contra el legalismo, Pablo escribió: «Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Y sin embargo, el argumento de Pablo es que para nosotros como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. Si la ley no nos puede dar vida a los pecadores, entonces nos preguntamos cuál es el propósito aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia. ¿La ley entonces solo cumple una función negativa? ¿Solo está allí para mostrarnos nuestros pecados? No.
La ley también existe para señalarnos el camino de la vida que solo se encuentra en Jesús. Y de eso debiera tratarse también la verdadera educación, que nos indica una vida de gracia, de fe, de obediencia en Cristo y a Cristo. Es por eso que hoy estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Claro, tenemos pocos minutos y trataremos de sintetizar. Aunque esta ley no puede salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de nuestro Dios por la humanidad caída. El libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés a Israel antes de una nueva generación, la que finalmente entrará en la tierra prometida. Pero antes de entrar, Él les habla muy claro y le da instrucciones muy precisas. Y hoy estamos por entrar en la patria celestial. Y las instrucciones de Dios son igualmente precisas. Mira, Deuteronomio 31, 9 al 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, tus extranjeros que tuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ella que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué significa temer a Jehová? Es respetarlo, ¿verdad? No un temor de miedo. Y Dios fue deliberado en las formas de impartir su ley, así como la dio a Israel. Hizo todas las provisiones para que sus leyes no quedaran en el olvido. De modo que Dios es un educador paciente, enseña, repite, envía profetas, utiliza a sus siervos para impartir su mensaje. Y lo hizo vez tras vez. De hecho, gran parte de los escritos del Antiguo Testamento ¿no son acaso el intento de Dios de enseñar a su pueblo, a sus hijos, a seguir el camino de la vida? Observa cómo Moisés enfatiza la importancia de que las generaciones futuras aprendan de la ley, o aprendan la ley. Y Moisés lo describe como un proceso en dos pasos. En primer lugar, los niños oyen la ley y luego aprenden a temer a Jehová vuestro Dios. En primer lugar, oyen, luego aprenden a temer a Dios. Es decir, aprenden la ley. Aprender la ley presupone que el temor no será un resultado natural de conocerla. Y cuando me refiero al temor, vuelvo a repetir, no es miedo, sino el respeto a Dios. Y el proceso de temer a Dios debe aprenderse. Y Moisés da a entender que el conocimiento y el temor son un proceso, no una relación inmediata de causa y efecto. Vuelvo a repetir lo que dije la semana anterior. Recuerdo cuando éramos niños, una de las primeras cosas que nos enseñaron nuestros padres fueron los 10 mandamientos. Y a los 4 años, 3 años y medio ya podíamos repetirlos. ¿Qué significa temer a Jehová cuando se dice al pueblo: amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Quizás podemos compararlo con la forma en que un niño ama y teme a un buen padre. Un padre que revela su amor y cuidado al demostrar que habla en serio. Con un padre así, si haces algo malo, de hecho sufrirá las consecuencias de esa mala acción. Sí, nosotros podemos y debemos amar y temer a Dios al mismo tiempo. No son ideas contradictorias. No. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más lo amaremos a causa de su bondad. Y sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más conocemos a Dios, más podemos también temerlo, respetarlo también, porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros. Y que solo por gracia, o sea, mérito inmerecido, por su gracia no somos destruidos. Veamos ahora qué preparativos hace Moisés antes de su muerte y cuáles eran las principales preocupaciones que abordó. Ya algo lo mencionamos y lo leímos. Y era la preocupación de Dios también. Cuando Moisés se entera de que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe que después de su muerte, los israelitas entrarán en la tierra prometida de Canaán. También sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino tan anhelado por el cual lucharon, por el cual Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y aquí está Deuteronomio 31, 14 al 27. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres,
Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo me haya muerto? Bueno, el tono de Moisés quizás parezca el de un maestro que se prepara para un suplente, que está preparando para un suplente, ¿verdad? Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula. No es tan ingenuo como para pensar que no se rebelarán ante su ausencia. Instruye a los levitas que llevaban el arca del pacto para que coloquen el libro de la ley junto al arca para que sirva de testigo. Y Moisés no está simplemente comunicando un plan de clase para su suplente, está dejando un testigo. Y Moisés habla del libro de la ley como si fuera un ser vivo con poder para reprender el corazón de los hombres. Piensa la ley como un testigo contra ellos. ¿Cómo entendemos también esta idea en el Nuevo Testamento? Mira Romanos capítulo 3, versículo 19 al 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando tratamos de obedecer la ley divina con toda la fuerza que Dios nos da, ¿de qué manera su ley funciona como un testigo contra nosotros? ¿Qué nos enseña este testigo sobre la necesidad del Evangelio en nuestra vida? El Señor dice a Josué cuando entra en Canaán: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, amados, uso la ilustración: no vivas al margen, no andes del otro lado de las vallas, ve por el camino que fue establecido por la ley, por los 10 mandamientos. Y esta noción de éxito como un subproducto de la obediencia puede parecer a veces contraria a la forma en que se mide el éxito en nuestro mundo actual. Porque muchos hoy creen que las marcas del éxito son la innovación, la creatividad, la autosuficiencia. Y para tener éxito en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos y tener un talento extraordinario. Y a veces hasta mentir. Sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Es obediencia, dependencia, oración y la presencia del Espíritu Santo. Es decir, aunque no somos salvos por obedecer la ley de Dios, la ley protege a los que Dios ha salvado. ¿Y de qué somos salvados? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es transgresión de la ley. En otras palabras, somos salvados ya no para estar en el terreno del enemigo, sino dentro del cerco de propiedad de Dios, donde hay paz, seguridad y salvación. Vuelvo a repetir, la ley nos salva, pero protege a aquellos que Dios ha salvado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, no importa. Como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. La transgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y muerte eterna.
¿Quién no ha aprendido o visto de primera mano los resultados del pecado? Los resultados de la transgresión de la ley de Dios. El mundo está como está porque hemos transgredido la ley de Dios, amados. Así que me preocupa que muchos púlpitos enseñan justamente a dejar de lado la ley de Dios. Yo les llamo a esos los mejores amigos del diablo. Lo digo con todo cariño, pero ¿sabes qué? Dios no está para destruir lo que Él ha escrito, hacer a un lado sus leyes, sino tenemos que mantener esos cercos, ese muro intacto para andar dentro de sus parámetros y no al margen. Así como el antiguo Israel prosperaría al obedecer la ley, a pesar de que también necesitaba la gracia, así también para nosotros hoy. Y Dios fue claro en esto, amados. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Bueno, hay grandes beneficios en cumplir la ley de Dios, como se evidencia en las personas a quien Dios prosperó. Josué se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vez tras vez, y eso lo encontramos en el libro 2 de Crónicas, vez tras vez el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían. Ahora, ¿es esto legalismo, hermanos? No. Cuando Dios dice algo, si te pones en este camino vas a ser prosperado. Deberíamos ser sensatos y creer lo que Dios dice. 2 Crónicas 31, 20, 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cuáles fueron las razones? La razón clave en este pasaje para la prosperidad de Ezequías es obvio. Ejecutó lo bueno de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cualquiera sea el lugar que ocupemos en la educación, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Sin embargo, nuestros alumnos no son tontos. Tarde o temprano contestarán que algunos son fieles, amantes y obedientes, y aún así, ¿qué? ¿También les ocurren desastres? Y viene la pregunta, ¿por qué a los buenos les ocurren cosas malas cuando son obedientes? Ahora, ¿cómo explicamos esto? Lo cierto es que no podemos explicarlo, amigos, porque vivimos en un mundo de pecado, de maldad, un mundo en el que el gran conflicto hace estragos y ninguno de nosotros es inmune a él. Estamos en el territorio del enemigo y el punto de ataque del enemigo son los hijos de Dios. Así que eso del evangelio de la prosperidad, si haces esto, hermanos, Dios promete lo que Él cumple lo que promete. Pero aun cuando las cosas anden mal y aunque estemos haciendo lo que es correcto y algunas cosas no nos salgan como nos parece o como esperábamos, tenemos que seguir confiando en Dios porque en su momento Dios nos va a indicar por qué pasamos esto. Y tal vez Dios quiere pulirnos para elevarnos a mayores alturas. Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado. Al menos según el mundo entiende la prosperidad, lo que es prosperidad. Y de paso quiero decir, cuidado con ese evangelio de prosperidad, porque si así fuera, Jesús fue un tremendo fracaso, porque Él no tenía nada. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y hizo la diferencia en este mundo. Y esta también podría ser una respuesta parcial a esta gran pregunta difícil, una pregunta que sin duda surgirá al intentar enseñar la importancia de la ley. Indudablemente, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios, obedientes a su ley, no siempre prosperan, al menos por ahora. Perjudicamos a nuestros alumnos y le decimos lo contrario. Y aquí tenemos ejemplos. Mira Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oh, amados, un día Dios nos aclarará todas las dudas y nuestras preguntas recibirán respuesta. Veamos ahora a Jesús como nuestro ejemplo.
Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo esto para poder ser no solo nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. Y aquí quiero leer varios versículos para que notemos cómo enfatizan la obediencia de Cristo a lo largo de su vida. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Juan 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Quizá Juan lo expresó mejor al escribir: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Y cuando fijamos nuestra vista en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Cristo cumplió la profecía y obedeció las leyes de Dios durante toda su vida. Y así como Dios dijo a Moisés que escribiera su ley para que fuera un testimonio para Israel, Cristo fue la encarnación viva del testimonio para sus apóstoles, sus discípulos, para los pecadores y para los santos. Ahora, en lugar de tener solo un conjunto de reglas a seguir, también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, un ser humano de carne y hueso, aunque divino. Y como maestros, ¿qué mejor modelo a seguir? ¿Qué podemos presentar ahora a los alumnos que el modelo de Jesús y su obediencia al Padre? La así llamada fe en Cristo, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero la fe, si no tiene obras, está completamente ¿cómo? Muerta. Y antes de venir a la tierra, Jesús mismo dijo: me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y poco antes de ascender al cielo dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura nos asegura, dice: en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahora la aplicación. ¿Qué puedes hacer para seguir mejor el ejemplo de Cristo en todas las esferas de tu vida? Y así ser un mejor maestro para los demás. Y cuando digo maestro, no simplemente maestro en el aula. Todos enseñamos algo a los que nos rodean, ¿verdad? Aunque yo sé que esta es una idea vieja y trillada. ¿Por qué lo que hacemos, o sea, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte de lo que decimos? El primer paso para aplicar realmente la ley a nuestra vida es leerla y reflexionar en oración sobre ella. Y amados, no estamos hablando solo de los 10 mandamientos. Siempre tendrán un lugar sagrado tanto en los círculos cristianos como en los judaicos y deberían hacerlo. La ley tal como se define como Torá, o sea que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Es lo que los antiguos querían decir cuando hablan de ley, se referían a esos 5 libros. Y una vez que nos damos cuenta de que de esto, ley adquiere una definición que exige una ampliación. La historia del Edén, por ejemplo, es parte de esa ley. Todas las historias de Abraham son parte de esa ley. La división del Mar Rojo, etc. Por esta razón, la ley también se traduce correctamente como enseñanza o instrucción. Y esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y esta comprensión inmediatamente hace que el título de la lección sea algo redundante, aunque necesario. La ley como maestro. Si todos esperaríamos que la ley de Dios, que la de Dios que Dios nos dio, nos enseñara algo. Sería extraño pensar de otra manera. Y que lamentablemente
Es lamentable que a veces la introducción a decir la ley sea el último lugar donde las personas, incluso los cristianos, buscan instrucción. Es más, dicen, vamos a dejar la ley a un lado. ¿Cómo ha dado vuelta las cosas el diablo, verdad? ¿Sería esto cómico si no fuese tan trágico? Por eso leer con oración el contexto de las leyes en la Biblia, con referencias cruzadas, diligentes con el Nuevo Testamento, debe mantener a uno en un camino equilibrado de aprender, vivir y amar la ley de Dios. Pero dentro de estos 5 libros está algo específico escrito con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora, amados, para finalizar, una cita inspirada, seguida de algunas preguntas de reflexión. Dice el libro de Educación, página 16. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y alma deben restaurarse a la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Hermosa cita. ¡Qué profundidad! No hay duda que Dios inspiró a su sierva para escribir estas cosas. Y al igual que Israel de la antigüedad, debemos amar a Dios y temer a Dios al mismo tiempo. ¿Estamos estudiando, viviendo y compartiendo estos principios o leyes de amor? El mundo lo necesita. Nuestra sociedad sería diferente. ¿Estás seguro que si enfatizásemos esos principios, se le acabaría el negocio al diablo? Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Yo quiero agregar que aunque vengan los tropiezos y los problemas, Dios va a tornar aún las maldiciones en bendiciones, porque para Él no hay nada imposible. Por eso termino con esta pregunta. ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado al mostrar la importancia de la obediencia a la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y al mismo tiempo mostrar por qué esta obediencia no es el motivo de nuestra salvación? Lee por favor el Salmo 119 y observa cuántas veces se expresan las nociones de obediencia, libertad, leyes, reglas y mandamientos. ¿Qué querrá transmitir el autor de Salmo 119 o los autores sobre estos temas? Yo agradezco a Dios porque la Biblia cierra de una forma maravillosa, porque finalmente Dios tendrá un pueblo que le amará tanto que estará dispuesto a obedecerle. Y este es el deseo de Dios. Y mira a quién Él llama a su pueblo, Hebreos 8:10 y luego 10 y 16. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el gran pacto, es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios permita que sus principios estén escritos en nuestra mente y corazón. Oremos. Padre Celestial, acabamos de leerlo. ¿Cuál es tu propósito? Por favor, enséñanos. Graba en nuestras mentes y corazones los principios de tu santa ley, que son los principios de tu carácter, para que podamos amarte y amar a nuestros prójimos. Sabemos que lo harás. Queremos ser parte de esa última generación que tendrá escrita tu ley, en sus mentes y corazones. Gracias por escucharnos. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos nuevamente y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.